Si tengo un amigo y discuto con él, nos distanciamos un rato, puede ser que me afecte emocionalmente si estoy muy ligado, pero si por eso voy a deprimirme, voy a aislarme, entonces ya es una respuesta alterada, ya es una alteración psicopatológica, ¿no? Como veía en la mañana un paciente que, como algunos de ustedes creo que vimos, había terminado con su enamorada y eso significó un trauma muy enorme para él. Desde ahí comienzan sus síntomas disociativos, sus síntomas del estado de ánimo, sus síntomas de ansiedad, ¿no? Entonces es una reacción desadaptativa, que es diferente a lo que sucedería en cualquier persona, como la mayoría de personas, ¿no? Las reacciones psicológicas, aunque se apartan de la homeostasis, no son en sí mismas patológicas, ¿no? O sea, no tampoco son un extremo que ya causen, adelante, pase, un psiquismo. Entonces hay fenómenos psicológicos normales, ¿no? Entonces estos son los más característicos para que después hablemos un poquito ya de cuáles son los patológicos. Por ejemplo, lo que es la conciencia, ¿no? El estado normal de estar lúcido, orientado en persona, espacio-tiempo, estar en un estado de lucidez mental es un fenómeno psicológico normal. Adelante, pasa. La atención igual, ¿no? La atención que se presta a los estímulos. Puede ser que sean los estímulos neutros, que es lo que ocasionalmente en una clase, por ejemplo, que no me despierta, eso no es una pasión que tengo yo, no es una afición, ¿no? Es un estímulo neutro, puedo prestar atención. Lo que no sucede, por ejemplo, en los pacientes que tienen TDAH, ¿no? Pueden prestar mucha atención a juegos que les interesa, que les gusta mucho, pero a tareas o estímulos neutros no pueden prestar atención, ¿no? La orientación también es importante. La sensopercepción también, es decir, no haber alteraciones en la percepción como ilusiones, y como ustedes saben es la percepción de algo sin objeto, o alucinaciones que son percepciones en un lugar donde no hay absolutamente nada, ¿no? Puede ser alucinaciones auditivas, visuales, táctiles, sinestésicas corporales, etc. Cualquiera de ellas puede significar una alteración psicopatológica y de acuerdo a la alteración en la percepción vamos a orientarnos hacia un diagnóstico. Por ejemplo, en la esquizofrenia, las alucinaciones más frecuentes y características son las auditivas, luego siguen las visuales. Si el paciente tiene predominantemente alucinaciones visuales, debemos sospechar que este paciente no tenga un problema físico orgánico que le esté ocasionando ese tipo de alucinaciones. Muy bien. La memoria. También es importante ver la memoria inmediata, remota, la memoria a corto plazo, mediano plazo. Una función de memoria completamente normal es lo adecuado. Si tenemos una alteración en la memoria reciente, podemos pensar en un problema de demencia, ¿no? Si tenemos una alteración en la memoria a largo plazo, podemos pensar en un estado disociativo, luego en una situación estresante que ha sufrido una persona, un desastre natural, una violación y que no recuerda dónde vive, ¿no? Pues ahí se altera la memoria remota. En cambio, la demencia lo que se altera es la memoria reciente. También tenemos que ver el pensamiento, ¿no? Un pensamiento claro en el cual no haya delirios, ¿no? Es decir, no haya creencias falsas, erróneas en el pensamiento del paciente. No haya obsesiones o no haya ideas sobrevaloradas. La afectividad también tenemos que ver que la afectividad es normal cuando hay una congruencia entre lo que el paciente nos expresa a través de su rostro y lo que nosotros vemos en su cara. El afecto es lo que expresa el paciente, lo que vemos, y el humor o el estado de ánimo es lo que nos dice. ¿Cómo te sientes, hija? Bien. Bien, entonces, ¿cómo te llamas? Micaela. Micaela, me sonríe, se siente bien, y yo veo que está atenta, su carita también me muestra lo mismo, entonces es un afecto congruente con su estado de ánimo. Entonces eso es lo normal. Pero hay alteraciones psicopatológicas que vamos a ver después cuando veamos la clase de alteraciones en la afectividad, ¿no? Fenómenos psicopatológicos son alteraciones de las funciones mentales normales, ¿no? Lo que hemos visto. No son diagnósticos, sino signos clínicos, ¿no? Por ejemplo, en la afectividad, la tristeza, la depresión puede ser un signo, puede ser un síntoma, puede ser un síndrome o puede ser un trastorno, ¿no? A veces se comporta de diferente manera.
Una respuesta normal al estrés se puede convertir en psicopatológica cuando son desproporcionadas a la causa que la produce. El ejemplo que les puse, ¿no? De la pérdida del trabajo, o la pérdida de un ser querido, o la ruptura amorosa, ¿no? Es normal sentirse triste, caído un tiempo, pero yo sigo trabajando al cabo de unos 4 o 5 días, pero es patológica cuando ya entro en una depresión profunda, ¿no? Ya no puedo trabajar, no puedo estudiar. Cuando no se resuelve satisfactoriamente en un tiempo prudencial, ¿no? Por ejemplo, acá están las reacciones de duelo, que suelen durar pues 2 o 3 meses máximo, el estado deprimido de la persona cuando pierde a un ser querido muy cercano, muy próximo. A medida que pasa el tiempo, lo normal es que poco a poco el paciente va teniendo menos dolor, menos tristeza y va volviendo a la normalidad. Pero hay pacientes que están totalmente deprimidos y están deprimidos porque hace 1 año, 2 años, 3 años se murió su papá, su abuelito, su primo, no han superado eso, ¿no? Entonces ya eso es patológico. Cuando no hay causa objetiva ni aparentemente subjetiva que produce la respuesta psicopatológica. Ahí tenemos los cuadros de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener un cuadro de ansiedad porque voy a dar un examen, porque voy a ir a un lugar que nunca he ido, o me van a evaluar, ¿no? Pero es patológica cuando esta ansiedad es desproporcional al estímulo, ¿no? De repente voy a salir a hablar en público y me nublo, me bloqueo o me desmayo, ¿no? Entonces, o también cuando de la nada estoy caminando por la calle y me entro en un estado de ansiedad tremendo que pienso que me voy a morir, con lo que sucede en los trastornos de pánico. Entonces, en esa situación aparece la ansiedad intensa sin motivo aparente, sin estímulo, y esos son los trastornos de pánico. Conciencia y atención, estados de lucidez y alerta, modalidades de la conciencia, la estructura de la conciencia, se refiere al estado de lucidez mental, lo que hablamos de estar en persona, espacio-tiempo. Los contenidos de la conciencia se refiere a la conciencia del yo, del ser mismo, ¿no? Yo soy consciente de mis actos y soy una sola persona, ¿no? Hay alteraciones psicopatológicas en las cuales hay personalidad doble o desdoblamiento, entonces en casos de psicosis hay una alteración de conciencia del yo porque siento que otra persona domina mis actos, mis conductas, entonces es una alteración psicopatológica. Y la conciencia moral es ya el sentido que tenemos de las cosas buenas o malas que podamos hacer, ¿no? Y ya en la estructura de la conciencia empezamos pues con la iluminación, la somnolencia, el sopor, y ya coma, que es el grado más extremo, ¿no? Muy bien, también hay trastornos en la capacidad intelectual, ¿no? Lo normal es que uno tenga un cociente mínimo 90 y hablamos de una inteligencia normal, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa, ¿no? Cuando el paciente tiene deficiencias cognitivas marcadas y hablamos de un retardo mental leve o un déficit cognitivo leve, generalmente su cociente intelectual está entre 70 y 90 y además hay una incapacidad adaptativa a las situaciones cotidianas de la vida diaria. Para hablar de inteligencia tenemos que conocer 2 aspectos. Uno es el cociente intelectual, que lo podemos medir mediante test, y otro es la capacidad adaptativa. De repente hay una persona que tiene 80 puntos en el cociente intelectual y se comporta mejor que uno que tiene 90, porque tiene una capacidad de adaptación social mucho mejor. Entonces siempre hay que tener en cuenta esos 2 aspectos, ¿no? Capacidad intelectual moderada, ya pues, el cociente intelectual está entre 70 y 50, ¿no? Ya se ve marcado el déficit cognitivo que tiene el paciente, ya no puede realizar las actividades como cualquier persona, necesita cierta ayuda, supervisión. Discapacidad intelectual grave, cuando el paciente ya tiene menos de 50 y entre 35, ya el paciente necesita que lo bañen, que lo aseen, no puede salir solo a la calle, a veces ya comienza a tener problemas en el lenguaje. Y en la discapacidad intelectual severa ya el paciente tiene menos de 35, ¿no? Entonces ya el paciente no se puede valer por sí mismo y a veces hasta no controla su esfínter, ¿no? Entonces, y tiene cuadros psicóticos. Entonces, es una idea de lo que también vamos a ver en su momento sobre ese aspecto. En los trastornos de la senso-percepción, como les dije, tenemos las ilusiones y las alucinaciones, y dependerá el tipo de alucinación que tenga el paciente, que nos orientará mucho al diagnóstico. Lo clásico, por ejemplo, en la esquizofrenia, es escuchar voces fuera de su cabeza, que son las alucinaciones, que nos dicen
nos ordenan o comentan nuestra conducta, ¿no? En cambio, en pacientes que tienen problemas de personalidad severos, a veces escuchan por su nombre, que los llaman, pero no llega a ser una alucinación como la de la esquizofrenia tan sistemática, ¿no? Y las ilusiones, como ya les dije, son las distorsiones de algún objeto, ¿no? Puedo ver esa cortina negra y se está moviendo y me parece que hay una persona o alguien que está mirando, ¿no? Entonces, una distorsión de la percepción, pero hay un objeto ahí. En cambio, la alucinación es la percepción de algo sin objeto. También tenemos que ver el juicio, ¿no? El juicio también es parte de la evaluación de una persona. Por ejemplo, cuando con frecuencia vemos personas que pasan de los 70, 75 años de edad y que quieren dejar su herencia, quieren dejar sus propiedades y nos piden una valoración, ¿no? Valoramos el estado de lucidez mental, el pensamiento, pero básicamente valoramos el juicio, es decir, esa persona sabe qué es lo que está haciendo, ¿no? Se está consciente que va a dejar ese terreno, esa propiedad a sus hijos y cuáles son los beneficios o riesgos, si los otros hermanos saben, si la familia está de acuerdo o no. Eso es lo que se valora más, ¿no? El juicio del paciente. Es decir, saber que lo que está haciendo está bien o está mal, o saber las consecuencias de sus actos, ¿no? El juicio pues se altera completamente en la demencia senil, ¿no? El paciente sale a 3 de la mañana y se sale a la calle sin rumbo, o se quiere bañar, son cosas completamente disparatadas. El juicio se altera parcialmente al inicio de la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Es una enfermedad grave, pero si el paciente no tiene mucho tiempo de enfermedad, puede tener ideas que lo están persiguiendo, pero en otras áreas de su pensamiento pueden estar intactas. Si hay un terremoto, sale corriendo, sabe dónde protegerse, ¿no? Se cuida de su vida, entonces el juicio puede estar algo alterado, pero no completamente abolido, como sucede en lo que es la demencia, ¿no? Entonces hablamos de un juicio conservado cuando el paciente está totalmente con el juicio intacto, ¿no? Si el paciente tiene alguna dificultad para establecer lo que está bien y lo que está mal o las consecuencias de estos actos, hablamos de un juicio restringido. Y este juicio restringido se da pues en lo que acabamos de ver hace poco, ¿no? En los casos de discapacidad intelectual. Si hay pacientes, por ejemplo, que un retardo mental leve han realizado tocamientos indebidos a una niña, pues esos pacientes tienen una pena disminuida, ¿no? ¿Por qué? Porque su capacidad, está bien que se sepan reconocer que está mal lo que han hecho, pero no saben todas las consecuencias del acto que han realizado, ¿no? Entonces, ahí tienen un juicio restringido. Entonces, disminuyen la pena para estos pacientes porque el juicio está disminuido, está restringido. Y tenemos ya el juicio alterado, como habíamos hablado de lo que es la demencia senil, o el juicio está completamente alterado si el paciente esquizofrénico, mientras escuchaba las voces y le estaban ordenando que acuchille a una persona, ¿no? Entonces ahí también el juicio está completamente alterado y ambas personas son declaradas por la justicia como inimputables. Entonces, en vez de que sean llevados a la cárcel, el juez dicta una medida de protección o de prevención y lo envía pues a un centro de salud mental o a un hospital psiquiátrico. En el lenguaje también tenemos alteraciones, ¿no? Tanto en el curso de lenguaje, que es lo importante, cuando la persona comienza a hablar y llega al final de su objetivo, decir lo que quería decir. Entonces hablamos de un lenguaje de curso conservado, pero muchas veces la persona o el paciente comienza a hablar de un tema y se pasa a otro tema, ¿no? Entonces estamos hablando de un lenguaje desorganizado, ¿no? En el cual no hay hilación entre una idea y otra. A veces no hay hilación entre una palabra y la otra, como sucede, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? El paciente está mal, con fiebre, y comienza a hablar mamá, reloj, cualquier... Entonces no hay relación entre una palabra y otra, hablamos de un lenguaje incoherente. Bueno, solo para dar algunas pautas, porque eso lo vamos a ver con detenimiento posteriormente, ¿no? Y también tenemos que ver las características semiológicas de ese lenguaje, ¿no? ¿Cómo es el lenguaje? Es un lenguaje claro, un lenguaje preciso, de tono normal, de velocidad también normal, o es un lenguaje bajo, monótono, es un lenguaje totalmente con palabras nuevas que se llaman neologismos, que son solo palabras que el paciente le pone un significado, o es un lenguaje rebuscado, muy fino,
o es un lenguaje rocaz, grosero, es un lenguaje de tono alto, es un lenguaje bajo, pausado, ¿no? Todo eso nos va a indicar posteriormente hasta dónde nos inclinamos en el diagnóstico. Muy bien, también hay trastornos en la capacidad de abstracción, ¿no? ¿Y qué es la capacidad de abstracción? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuál? El pensamiento. Llevar más allá, digamos, un significado concreto. Ya. Bueno, la capacidad de abstracción es la capacidad que nosotros adquirimos a partir de los 11 o 12 años, que es la capacidad de inducir, deducir, generalizar o sacar conclusiones, ¿no? Entonces, hace tiempo en la universidad pedían, por ejemplo, te dan todo un relato que te dicen, díganme las dos ideas principales, ¿no?, de este tema. Estás induciendo, deduciendo. Y eso se puede valorar mediante la interpretación de refranes, analogías, sinónimos, antónimos, en qué se parece una cosa a otra cosa, ¿no? ¿En qué se parece, cómo se llama? Micaela. Micaela a un patín a un avión. Un patín a un avión. Ajá. Solo que los dos son objetos inanimados y que pueden traer transportar a una persona de un lugar a otro. Entonces es una respuesta totalmente correcta, ¿no? Si preguntamos a una persona con una capacidad de abstracción definida, nos diría pues que los dos tienen ruedas o algo parecido, ¿no? Entonces, eso que se ríe su compañera, a veces en el grupo sí varios prejuicios. Entonces puede pasar, claro. Entonces, igual se ve con la interpretación de refranes, ¿no? Pues, a ver qué significa el refrán: camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, y le preguntamos al paciente, el paciente nos dice, si el camarón se queda ahí en la orilla, la corriente lo puede arrastrar, ¿no? Pues han perdido esa capacidad de abstracción. Esto sucede generalmente en esquizofrenia, cuando ya ha pasado un tiempo y el paciente ya está deteriorado. Generalmente, ¿no? Pero hay pacientes también que tienen un tiempo de enfermedad y no se deteriora tanto su capacidad de abstracción. Entonces ya hablamos ya de un pensamiento concreto. Y el pensamiento concreto ya es casi típico de la esquizofrenia, ¿no? También hay trastornos psicomotores, que es lo que tenemos que ver cuando veamos a un paciente, ¿no? Un paciente que vamos a evaluar, como les digo y lo hacen muy bien los alumnos que están en mis grupos, apenas entra un paciente ya lo están chequeando, ¿no? Ya lo están viendo cómo está vestido, medio raro, no nos miró, no nos saludó, no nos quiso saludar, está enojado, está con una disponibilidad para conversar, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver. O sea, hay pacientes que pueden estar totalmente inhibidos, no hablan nada, no se mueven, hay otros que están retorciéndose, intranquilos, ¿no? Entonces, también eso nos ayuda al diagnóstico. Si vemos una persona que está en la sala de espera y está tirada, tomando su agua por ahí, vemos que no está muy bien, ¿no? En general es un paciente que tiene un cuadro psicótico, es un adicto, ¿no? Y un paciente que está totalmente tocando la puerta, que está esperando que lo atiendan, que está muy ansioso, o una paciente que está más o menos tranquila o que está muy inhibida, triste, con la cabeza abajo, una paciente deprimida, ¿no? Tenemos que ver eso. Hay diferentes grados. Por ejemplo, tenemos la agitación psicomotriz propia de los pacientes psicóticos, que a raíz de que tienen ideas delirantes de daño, de referencia, como que la gente lo está persiguiendo o les va a hacer daño, entonces entra en un estado de agitación psicomotriz, pueden estar golpeando, rompiendo las paredes, ¿no? Entonces es un estado de agitación psicomotriz. Todo lo contrario es un estado de inhibición psicomotriz, ¿no? Que puede llegar pues, hasta la catatonía, en la cual el paciente está en un sitio y no se mueve para nada. Lo podemos poner así con las manos tiradas así, regresamos a la media hora y sigue igualito, ¿no? Es un estado de catatonía. Hay una inhibición psicomotriz totalmente marcada. Y las estereotipias, ¿no? Estereotipias quiere decir que son conductas patológicas, anormales, de postura del paciente o de ubicación. De repente vemos al paciente que está mirando la pared y se queda media hora ahí, ¿no? Entonces se llama estereotipia del lugar. Esas cosas raras en sus movimientos o en su conducta del paciente, ¿no? Que tienen que ver con la conducta motriz. Y también tenemos que ver lo que es la orientación y la memoria, ¿no? Si está orientado en un periodo, un espacio-tiempo, como ya vimos, y explorar la memoria reciente, la memoria remota, la memoria de trabajo,
o la memoria a largo plazo, ¿no? Eso también, como ya lo mencioné anteriormente, nos va a orientar hacia el diagnóstico. ¿Ah? Entonces, en cuanto a trastornos del pensamiento, lo más frecuente y más clásico es alteraciones del curso, como la taquixiquia, cuando tienen un pensamiento que está acelerado, que se da en los cuadros afectivos tipo maníaco, la bradixiquia, lento el paciente en estados depresivos, y el bloqueo del pensamiento, también cuando el paciente está hablando de un tema, nos habla muy bien y de pronto se queda en blanco, ¿no? Se queda mudo, ¿no? Es como que su mente se hubiera quedado en blanco. Entonces ahí hablamos de un bloqueo del pensamiento. ¿Ah? Y también puede haber alteración en el contenido del pensamiento del paciente. ¿Qué contiene el pensamiento del paciente? Contiene ideas delirantes o delirios, es decir, creencias falsas, de convicción total que tiene el paciente, ¿no? Tiene la idea, el delirio, que lo está persiguiendo la policía, ¿no? O tiene el delirio que es Dios, o tiene el delirio que es una persona muy importante, o tiene el delirio que se va a morir porque tiene una enfermedad grave, ¿no? Es una creencia falsa. Por más que le pongamos las pruebas, él sigue pensando en eso, ¿ya? También tenemos las ideas sobrevaloradas, que son un grado menor a los delirios, que está influido mucho por lo que es el aspecto religioso, fanático, ¿no? O político, ¿no? Aquellos que piensan que su líder es honesto, ¿no? Pese a que hay muchos indicios de que ha robado, por ejemplo. Es una idea sobrevalorada, pero si de repente le ponemos el video que está robando, ¿no? Pues ya va a dejar de pensar, si no sería un delirio, ¿no? Ahí también tenemos las ideas obsesivas, ¿no? Las ideas obsesivas, que son ideas, pensamientos o imágenes que le vienen a la mente del paciente. El paciente las reconoce como absurdas, como extrañas, lucha contra esas ideas y para contrarrestar esa ansiedad tiene que realizar un acto que se llama compulsión, lo que viene el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Los más frecuentes son las ideas obsesivas de contaminación, ¿no? He venido de la calle, hay un tráfico tremendo, me he contaminado y me estoy lavando, salgo cada 5 minutos a lavar las manos, ¿no? Yo me doy cuenta que eso es absurdo, pero viene tanto la ansiedad que al final tengo que ir a lavarme las manos. Pero hay ideas obsesivas de todo tipo, de contaminación, de simetría, todo tiene que estar perfecto en su lugar, si me mueven algo ahí. O hay ideas también obsesivas de tipo religioso, místico, pero las más frecuentes son las de contaminación, ¿no? Ahí también tenemos las fobias, ¿no? ¿Qué es una fobia? Es la aversión a algo, el miedo, el rechazo. También, ¿estás de acuerdo? Bueno, es el temor excesivo o irracional hacia algo, ¿no? Todos podemos tener cierto temor cuando subimos a un avión, ya se nos pasa, ¿no? Pero si yo tengo un terror intenso que pierdo un trabajo porque no puedo subir en el avión, pues la fobia, ¿no? O de repente puede tener una fobia social, ¿no? No puedo exponer en público. Hay gente que ni siquiera puede entrar a un baño público o no puede comer ahí en los moles, están todos comiendo, entonces no puede hacer, entonces es una fobia social ya, ¿no? Hay fobias, es una fobia social que se llama generalizada. Hay fobias que son específicas, fobia a los animales, a los frenos, al perro, al gatito, al ratón, lo que sea. Son fobias específicas a los espacios cerrados, que es claustrofobia. Hay también trastornos de la afectividad, como la depresión, la euforia. Muy bien. La depresión, pues, ¿no? El afecto está muy disminuido, la euforia todo lo contrario, el paciente está alegre, cantando, con ideas de grandeza. Y esto es importante decirles algunas palabritas. Normalmente el afecto cuando está normal se llama afecto eutímico, es decir, todos nosotros tenemos la capacidad de expresar nuestras emociones, ¿no? Desde la alegría más intensa hasta la tristeza más profunda. Pero en algunas personas o pacientes ese afecto está disminuido y hablamos de un afecto restringido, ¿no? Cuando está aún más comprometido ya hablamos de un afecto embotado, y cuando está más comprometido ya hablamos de un afecto embotado, ¿no? Entonces esos son los grados que puede estar alterada la actividad. Muy bien, entonces como conclusiones, la psicopatología es esencial en la práctica médica, ¿no? Tanto en psiquiatría
como en medicina debemos conocer las alteraciones psicopatológicas, que eso nos va a llevar al diagnóstico, ¿no? Que como dice acá, todo médico debe reconocer estos fenómenos. Si yo soy gastroenterólogo y no reconozco lo que es una depresión o un estado de ansiedad, voy a seguir con el paciente tratando esa gastritis durante meses o años y no lo derivo al psiquiatra para que le dé el tratamiento respectivo. Le da un tratamiento para la depresión, para la ansiedad y desaparece la gastritis. Esta mañana vimos con los compañeros también pacientes que tenían ese cuadro, ¿no? Que venía por una gastritis tremenda y a psiquiatría y está yendo a gastro y no le pasa con nada el dolor tan intenso, ¿no? Son conflictos intrapsíquicos que se expresan en forma física o somática. Entonces todo médico debe saber eso para que no incurra en ese error. ¿Ah? Bueno, y todas las alteraciones psicopatológicas están clasificadas ya los trastornos en lo que se llama el DSM-5, que es el Manual Estadístico de Trastornos Mentales, ¿no? Quinta edición de 2013 que salió en San Francisco, ¿no? Y el ICD-11, que es otra clasificación que es de la OMS, mientras que la primera es de la Asociación Psiquiátrica Americana. Entonces, el DSM-5 y la ICD-10 son los principales sistemas de clasificación de los trastornos mentales a nivel internacional, ¿no? El DSM-5 es un sistema categorial basado en criterios diagnósticos. Esto nos sirve para diagnosticar, ¿no? No es un libro de texto como para estudiar la psiquiatría, pero sí para establecer criterios y poder hacer un diagnóstico eficaz. Por ejemplo, para la esquizofrenia necesitamos que tenga alucinaciones, ideas delirantes, lenguaje desorganizado, uno o dos síntomas negativos como son descuido social personal o apatía o abulia, y con esos síntomas hacemos el diagnóstico. Entonces, es para establecer criterios, porque antes de que escribieran estos manuales había una gran diferencia entre la prevalencia de esquizofrenia, por ejemplo, en Estados Unidos y la que había en Europa, ¿no? Entonces, para establecer criterios se ha hecho estas clasificaciones. La CIE-11 es la clasificación internacional de todas las enfermedades, pero tiene un capítulo específico dedicado a lo que son trastornos mentales, que es el capítulo 6. Algunas diferencias del DSM-5 versus la CIE-11. El DSM-5, uso clínico para la investigación, es la Asociación Psiquiátrica Americana. La OMS, el malo, dedica al aspecto epidemiológico, pero ambos buscan estandarizar diagnósticos. La DSM-5 tiene una variedad de categorías, pero las más importantes son los trastornos del neurodesarrollo, donde están los trastornos del espectro autista, ¿no? Asperger, el autismo, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, pues está la esquizofrenia, el trastorno esquizofrénico, el esquizofreniforme, el trastorno psicótico breve, ¿no? Trastornos del estado de ánimo, ahí está el estado afectivo bipolar, maníaco depresivo, la depresión leve, moderada, grave, la distimia, que es una depresión crónica, los trastornos ciclotímicos, cambios del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad, también hay una gran variedad, tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y los trastornos de personalidad, ¿no? Puede ser una personalidad paranoide, esquizoide, esquizotípica, narcisista, borderline, disocial, evitante, etc. Entonces, todo eso está incluido dentro del DSM-5 con sus principales categorías. Y otro capítulo importante son los trastornos relacionados con sustancias, ¿no? Dependencia al alcohol, dependencia a la cocaína, a la marihuana, al éxtasis. Y demás psicoactivos, ¿no? Inhalantes, por ejemplo, también está ahí como principal categoría diagnóstica del DSM-5. Y la CIE-11 también tiene sus categorías principales, como son los trastornos del neurodesarrollo, trastornos psicóticos primarios, ¿no? Acá hay alguna diferencia con el DSM-5. Aquí, por ejemplo, nos habla que el trastorno esquizotípico del DSM-5 ya ellos lo consideran como síntomas de esquizofrenia, los trastornos del estado de ánimo que ya vimos, los trastornos de ansiedad relacionados al miedo, hacen un hincapié específico en lo que son fobias, ¿no? Los trastornos de personalidad que hemos visto, y también los trastornos por consumo de sustancias.
La CIE-11 es un poquito más explicativa, es un poco más, más flexible en cuanto a los criterios, mientras que el DSM-5 es más estricto en sus criterios, ¿no? ¿Qué importancia clínica tiene? Permite identificar síndromes psiquiátricos, ¿no? Mientras vayamos reconociendo las alteraciones psicopatológicas, tendremos mayor facilidad de establecer un síndrome psiquiátrico. Mejorar la anamnesis en el examen mental también permite unificar criterios para trabajos de investigación, ¿no? Es muy importante para que podamos valorar algún fármaco o algún tipo de enfermedad mediante trabajos de investigación. Favorece el registro, análisis, seguimiento de las enfermedades a nivel mundial, ¿no? Esto sobre todo la CIE-11, ¿no? Que tiene más una actividad epidemiológica. En conclusiones, ambos sistemas son complementarios y fundamentales para la práctica clínica y la investigación en salud mental, ¿no? Y estos sistemas, por ejemplo, el DSM-5 no solo lo utiliza psiquiatría, ¿no? Lo utiliza mucho, lo utiliza pediatría, por cuadros del neurodesarrollo o por cuadros sobre todo el TDAH, muchos están basados en los neurólogos y todos los pediatras en los criterios diagnósticos del DSM-5. También los compañeros de trabajo psicólogos también se basan mucho sus diagnósticos en lo que es el DSM-5. Entonces, no solo es utilizado por la especialidad de psiquiatría, sino también por otras especialidades médicas y por otras carreras como la de psicología, ¿no? Y bueno, sería todo esto de bibliografía. Si hay alguna pregunta. Entonces, ahora sí creo que con esta parte ya hemos terminado la primera parte que tiene que ver con aspectos generales y la siguiente ya son alteraciones ya propias de cada fenómeno psicopatológico, ¿no? Sí. Se mencionó que dentro de los síntomas positivos y negativos. Ajá. ¿Cuáles son estos y cómo se diferencian? Ya, hablamos de síntomas. Nosotros son términos antiguos, pero que hasta ahora siguen manteniendo, ¿no? Los síntomas positivos de la esquizofrenia son, por ejemplo, los delirios, ¿no? Las alucinaciones, la conducta desorganizada, en la cual puede haber agresividad. Entonces son síntomas positivos de la esquizofrenia. Pero no solo esos síntomas positivos tiene la esquizofrenia, tiene otros síntomas que se llaman negativos, que son uno, el descuido en su apariencia o higiene personal, la apatía que tiene el paciente, la bulia, la falta de voluntad que tiene el paciente. Entonces, esos dos son síntomas positivos y son negativos. Para los criterios diagnósticos se utilizan uno o dos síntomas positivos y uno o dos síntomas negativos y se puede hacer ya el diagnóstico según las clasificaciones, ¿no? Porque con el tratamiento, por ejemplo, farmacológico, podemos quitarle las alucinaciones, los delirios al paciente y ya está tranquilo ahí, pero está como un mueble, ¿no? No se mueve, no se relaciona afectivamente. También los síntomas negativos faltaba el afecto embotado o restringido, pero no se relaciona. Pero si le damos, como conversamos en la mañana, un antipsicótico moderno, ese paciente que estaba echado, dormía todo el tiempo y que odiaba a su padre, ya no solo lo odia, sino que sale al casino, como tiene un paciente, a jugar con él. Entonces, es una recuperación total de la sociedad del paciente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta los dos tipos de síntomas. Muy bien, adelante. ¿Cómo definiría usted un pensamiento egodistónico? Egodistónico. Bueno, el pensamiento egodistónico es exactamente lo que pasa con las obsesiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? A veces cuando yo les pregunto a los alumnos, dime el ejemplo de una idea obsesiva, ¿no? El hecho de que yo estoy totalmente pensando en esa chica que quiero que sea mi enamorada, por ejemplo, y he dejado ya de estudiar porque estoy detrás de ella, es un pensamiento obsesivo, ¿es egodistónico o egosintónico? ¿Tú qué dices? Es, digamos, si yo quiero pensar en ella, o si yo quiero ser el primero de la clase porque me he propuesto ir al extranjero, ¿no? Hacer otro tipo de mi carrera ahí, es egosintónico porque yo quiero pensar en eso, ¿no? Me siento bien con eso. Me ha aislado de la gente, me ha apartado, pero yo quiero pensar así. En el egodistónico el paciente no quiere pensar en eso, sufre con eso, no me siento bien, ¿no? Con ese pensamiento. O también está referido eso en un tiempo, hace 20, 30 años, a la homosexualidad, ¿no? Se refería que era solo patológica cuando era egodistónica, es decir, yo no me siento bien siendo
varón, ¿no? De ser mujer, pues, egoísmo. Pero si yo lo acepto y estoy tranquilo, ya era egocintón. A eso es. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No hay, entonces nos quedamos ahí, ¿verdad?